¿Qué onda, banda? ¿Qué tranza? Pues acá andamos, otra semana. Otra semana. ¿Qué onda, Chino? ¿Qué dices? Pues nada, güey, ya cúrramela, porque siento alivio, güey. Lo bueno que ya es fin de semana, güey, ya se puede. Ah, Ya sí, no güey, es pero socialmente mal visto, ¿no? pues, anoche me sentí todavía como si tuviera 20, güey. Hijo, mano. Pues tú todavía estás en los 20, güey. Pero pues ya voy de salida de los 20. Bueno. Ya no es como cuando entré. Sí, cuate. ¿Tú qué pedo? Pues igual, no, yo no, no vengo malito, pero pues ya no tengo 20, güey, yo. Se sabe, ¿no? Pero ya es fin de semana, güey. La Ey. conectamos para mañana. Sí, mañana hay evento. Saca las chelas, pues, perro. Sí, güey. ¿Qué nos traes hoy, esta semana? Pues, ya sabes que yo siempre ando acá, pues viendo qué onda, ¿no? Con, cuestiones acá y pues me gusta ¿Ya? pelearme también. ¿Ya está? No, échate esa. Ah. Me gusta, pelearme en Facebook, ¿no? Con personas, con señoras, con Con señores. doñitas, ahí te estás agarrando. Sí, las o de- ver comentarios, güey. Ajá. Y hay un tema que de hecho ya habíamos platicado. No me acuerdo si contigo, si todavía ya tiene rato que lo habíamos comentado. Que sería bueno hablarlo. O solamente en algún momento con Panchito lo comenté. Porque creo que hay confusión en varias cosas, en varios conceptos. Ujú. Y la otra vez estaba en una página de, pues que hay en Facebook, de las que Ajá. sigo. Alguien puso algo así como, pues, fotos de varias especies de homínidos, incluyendo Ajá. Homo sapiens, pues haciendo alusión a que pertenecemos a un mismo clado, ¿no? Ujú. Para la banda que no sabe, los homínidos pues, somos todos estos, del grupo de donde surgen los humanos, ¿no? Ujú, o sea, está alineado. Australopithecus ya es homínido, ¿no, verdad? No. A partir justo de Homo, Australopithecus. a partir de Homo, ¿no? Homo erectus, no. No, mucho antes, no me acuerdo realmente cuáles son los primeros, pero generalmente es todo este grupo, ¿no? Sí. De homínidos que han existido y que hay evidencia de que son parientes, ¿no? No necesariamente ancestros. Los homínidos ya tienen unas características, ¿no? De que ya caminan erguidos y en dos patas, o hay homínidos que todavía eran, que caminaban apoyándose Hasta con donde las yo manos. sé, una sinomorfía del homínido es el bipedalismo, el Ajá, caminar que en ya dos patas. caminar en dos patas Ajá. erguidos, ¿no? Ujú. Entonces, pues empiezan a surgir ahí comentarios en esta publicación y muchas personas, Jale, cuate. Es complicada pues la en los primera. comentarios ponen, o sea, la imagen va hacia, pues, dar eso, ¿no? Que somos un mismo clado, los homínidos. Ajá. Hay mucha evidencia, o por lo menos morfológica, para poder decir que somos de un mismo grupo, Ujú. de un grupo natural. Pero pues dentro de todos los comentarios que se empiezan a formar, hay algunos que, bueno, nada más de, no, pues serán sus parientes, porque ¿Y el mío chango? no, ajá, no, Yo no vengo del chango. yo no vengo del chango y que no sé qué. Y comentarios que te dan risa y otros comentarios que Como dices, el niño predicador, ¿no? ándale. ¿Sí lo has visto? Sí, que el mono y El mono y la mona dan monitos. Ajá. Tiene Entonces, labia el morrillo, ¿no? O sea, y le mete euforia. pues, se ha venido entrenando en el Sí. discurso, ¿no? Digo, solo si dijera lo que es la realidad, pues estaría chido, güey. Pues hay algo Pues incoherente. es que de hecho, si te das cuenta en su discurso no hay mentiras, porque el mono y la mona siguen dando monitos, Pues güey. sí. El humano problema es y que el- justamente está no mal situado evolutivamente. sí, exacto, no, o sea, no no tiene ningún conocimiento de evolución y por supuesto que todo lo que lo que está diciendo es cierto, güey, pero eso no está negando que exista parentesco entre el mono y el ser humano, Sí. güey, o sea, ni de pedo. Es que justo es como nos han enseñado o vendido esta idea, ¿no? Porque justo las imágenes, yo desde que lo vi en la primaria, ¿no? Por primera vez, pues está esta imagen de que sale un chimpancé y así en una Lineal, línea, ¿no? Exacto. así ponen varias formas hasta llegar al hombre, ¿no? Ajá. Entonces justo eso en tu mente te hace decir, chinga, pues sí venimos del mono, ¿no? Pero no del mono, del chimpancé que vemos ahorita, güey, ¿no? O sea, hace O sea, miles de años. y es que justo, de hecho ¿no? Darwin nunca dijo que venimos del mono en su teoría. No. Él O sea, dice el mono
y el hombre comparten un ancestro común cercano, Exacto. pero no que venimos del mono. Que en algún momento, y que incluso compartimos un ancestro común con todas las especies. Ajá, exacto. Al final, pero con el mono, un ancestro más Cercano. cercano. Sí. ¿Cómo se explica esa relación entonces? O sea, ¿cuál es, cuando hablamos de que hay una relación entre especies, que hay un parentesco genealógico, no sé cómo se le diga, de cómo se guarda esa relación? O sea, ¿por qué se habla de esa cercanía entonces? Vendrá desde la endosimbiosis tenemos que todos venimos de un pariente cercano. Pues es que de hecho hay un ser hipotético Ujú. que se supone que es el primer ser vivo y a partir de ese único ser Sí. Evolucionó toda la vida. O sea, la vida surgió nada más una vez. Ajá, la vida y- surgió una sola vez en un solo lugar y a partir de esa primera célula empezó Llevó todo. varios rumbos evolutivos que provocó todas las especies que han Y existido entonces en la Tierra. van haciéndose árboles o dicotomías y por ejemplo hay dos especies aquí y esas dos especies comparten un ancestro común, pero si tú pones otro aquí, estas especies comparten un ancestro común que está Claro. aquí más abajo, entonces Eventualmente llegas a esa base. eventualmente ¿no? llegas a la Sí. base y en grupos, por ejemplo en el caso de los homínidos, pues compartimos un ancestro común que dio origen a toda esa familia, a todo ese, El sí, a grupo toda esa de Homo, familia ¿no? en este caso, que es la familia homínide, Ujú. que actualmente creo que solamente está compuesta por el ser humano. En la actualidad Todos los ¿Ah, demás, sí? todos los demás homínidos están O extintos. sea, todos los otros homínidos eran como el neandertal. Ajá, Homo el neanderthalis, Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus. Australopithecus creo que no. Australopithecus no es Homo, Ah, ok. porque él todavía caminaba como que Ajá. Justo es como changuito. Australopithecus. Sí. Exacto, pero sí es un ancestro, o sea, más bien compartimos también un ancestro con Sí. Australopithecus, porque de hecho en algún momento se supone que un grupo divergió y entonces se formó el género Australopithecus y el género Homo. Hablemos un poco como en el modo hipotético, o sea, ¿qué pasa en ese momento de divergencia? Digamos, hubo un papá y mamá que en algún momento... Son poblaciones, ¿Y cómo pasa eso? o sea, Porque, como que ¿cómo? una población de pronto, por alguna razón, Ah. dice, yo voy a ir para acá y yo me voy a ir por acá. O sea, son de la misma especie en algún momento. Ah, ya pero te se entendí. divide. Es una población de la misma especie y una se va para acá y una se va para acá y a lo mejor porque aquí había diferentes recursos y aquí diferentes, lo El empezó... curso evolutivo sí, tomó- Sí, Sí. hubo ahí varias fuerzas evolutivas justamente, mutaciones, deriva génica, flujo génico y selección natural que hicieron que las dos poblaciones empezaran a diferenciarse entre ellas y entonces generan grupos diferentes. Y en ese caso dieron origen al Homo, al género Homo y al género Australopithecus, que uno era vegetariano y el otro era carroñero. Ujú. Y quizás esos cambios pues Sí. fueron también motores de evolución Pues para justo ambos grupos. En un documental creo se llama La Odisea del Hombre. Está en YouTube, güey. La neta está bien chido. Son varios capítulos, güey. Y justo sí aparece eso de cómo diverge, ¿no? El Australopithecus y el Homo. Y justo por la presión de selección del alimento, Ujú. ¿no? Que justo el Australopithecus se extingue debido a que como eran vegetarianos no tenían como que mucha proteína, no tenían una masa corporal fuerte con respecto a la del Homo. Entonces por eso el Australopithecus se extingue y el Homo sigue su rumbo evolutivo porque ya comienzan a consumir carne. Y después que descubren el fuego, comienzan a cocinar la carne y bueno, pues ya comienzan a consumir más pues más nutrientes, ¿no? Ujú. Menos enfermedades por Oigan. la carne que echada a perder y todo eso. Entonces eso es lo que comienza a propiciar que el lomo siga y siga y siga y siga y siga. Yo he escuchado que justo no tuvo mucho que ver eso que dices de la alimentación y que en ese proceso también tuvo que ver que a lo mejor probaron hongos alucinógenos, o sea, que a lo mejor eso propició como otro tipo de actividad cerebral, pero no sé. Sí. No he escuchado de hongos. ¿Creen que tenga que ver o no realmente? Pues yo no he escuchado, en cuestión del cerebro he escuchado que sí hay evidencia de que cuando el lomo comenzó a consumir pescado y esta cuestión de Proteínas. Alimentos mariscos, altos en proteínas. ajá, su encéfalo, su cavidad craneal y su cerebro comenzó a crecer Ujú. por todos los omegas que tienen esas De cosas. hecho hay... Pero de en algún hongos no he momento- escuchado. En algún momento vi que en muy poco tiempo creció casi el doble. Sí. ¿no? Ujú.
Sí, justo por esta alimentación. Sí, que o sea, tuvieron. comparado el volumen encefálico del Homo y del Australopithecus, sí es un tamaño considerable. Sí. ¿Ustedes piensan que ese cambio de dieta ya se puede considerar un esbozo pequeñito de cultura o que sigue siendo dietas alimenticias que a veces los animales cambian de manera justo por razones ambientales? Yo creo que es más ambiental, sí, porque... Yo creo que hasta que comienzan a cocinar ya por cultura. Quizás, Yo- o sea, yo- sí, Podría ser a porque lo mejor un pequeño... los primeros homos aún número de- no, de hecho eran carroñeros, ni siquiera eran Sí. cazadores. Sí, ¿no? O sea, no eran, ya consumían proteína animal, pero era lo que se ahí. encontraban así. O Como sea, encontraban sopilotes. una cebra o no sé, algo que estaba ahí, que estaban comiendo las hienas, Sí. y ya podían ahuyentar a las hienas. O sea, lo que ya tenían era eso, saber que podían ahuyentar a otros animales y robarles la comida. Pero como tal, aún no eran cazadores. Ya. Entonces, el primer consumo de proteína que tenían, bueno, proteína animal, era a través de la carne La que carroña. encontraban ahí, de carroña. Ya. Ajá. Ujú. Pero Sí. bueno, más bien a lo que quería Ah. hablar, o sea, eso con lo está- que te peleaste con la doñita. sí, es que eso está muy chido, güey. Ah, te peleaste con una doña. ¿No? Es que El le Facebook. estaba diciendo a Chino que estaba en el Facebook y vi esa publicación en donde aparece bueno, no todo el clado, pero unos representantes del género Homo, incluso de Australopithecus, y era como para ilustrar que pues hay varias características que dices, pues sí, ¿no? O sea, sí venimos del mono, no así, Sí. pero sí Nos tenemos parecemos, parentesco con estas Unos especies. más, algunos Unos más más, que otros, ¿no? O algunos sea, dice Mi Saúl. amigo Zaraguato. Sí. Dice Saúl en otra clase, todos tenemos un tío que se parece a ese, ¿no? Y sí, de pronto ves algunas personas y dices, ay, pues sí venimos del mono. No, Pues es luego que- tú tienes una actitud acá de que te rascas, te sacas un piojo y casi te lo comes. Pues es que sí tenemos, por ejemplo, en este libro, ¿no? El del mono desnudo, justamente, sí. te habla de cosas así, Sí. Pues- de instinto, de Ay. cosas así. Y nosotros hay una hipótesis o una teoría de que Homo sapiens se comió genéticamente como a neandertales. Ok. O sea, eran dos especies ¿Se comió de homos. genéticamente de qué forma es? Se reprodujo con Se ellos. reprodujo con ellos, hubo Y hibridación. erosionó pero- los genes de Homo neanderthalis. Pero hasta las desapareció. neandertalas preferían copular con los Homo sapiens. con los sapiens. Entonces, los genes se dirigieron hacia sapiens Y se y diluyeron. Ujú. y ya neandertales se Oye, y en ese hay todavía algo que, a ver, sin que suene ofensivo, pero yo conozco a gente que parece que tiene rasgos como más Sí, sin Sí. duda. neandertaloides, ¿no? Así Sin como Sí, duda. lo que te iba a decir un que cráneo bien exagerado, ¿no? las O crestas sea, de aquí, una pinche Las, mandíbula así. ¿cómo se llaman? Estas crestas sacos oculares, superciliares, sacos estos, superciliares. cuando los tienes muy prominentes son genes de Pero de neandertales. que así casi Ujú, parece sí. un borde, ¿no? Y se dan más como para Europa, ¿no? Esos justamente. rasgos, porque es donde convergieron y donde hibridaron. Y también la frente, ¿no? La frente plana y más alargada. Más zonas corpulentos. Son rasgos de que son genes todavía Ajá. de neandertales. Y La se habla que en forma la de- población de Homo Ujú. sapiens hay aproximadamente el 25% de genes de neandertales. Aún. O sea, somos Sí. una especie de origen híbrido nosotros, no somos 100% Homo sapiens. Ya. Sí, está Pero, chido también ajá. esa parte. Sí, está sí. loco. Pero no me estaba peleando, no me peleé esta vez. Estaba leyendo los comentarios y te digo que algunos Solo le eran... pegué y corrí, ¿no? Y había un comentario que fue el que dije, ora, cabrón, porque decía, esa solamente es una teoría, o sea, la evolución. Sí, es una teoría. Y, Mentira o sea, no es. lo Igual que que... la teoría del Big Bang. Ajá, ¿no? exacto, igual que la teoría de la gravitación universal, Exactamente. igual como... Bueno, esa es ley, ¿no? No, Es la ley teoría. es teoría. Es teoría, sí. Pero entonces, pues yo me quedé pensando, creo que hay un problema conceptual, más bien, y por eso muchas personas siguen no creyendo, o sí no creyendo en la evolución, en muchas cosas, porque hay un problema en donde no hemos comprendido lo que es una teoría, Sí, porque lo hemos manejado mal, Ujú. desde como- siempre. Es como si dijeran, no, ese no es un Ferrari, ese nada más es un Porsche. Ajá, ajá. Es como realmente una teoría tiene muchísimo estudio, muchísima Sí. validación detrás. muchísimo- Exacto, pero como la usamos indiscriminadamente en la vida cotidiana, Sí.
ha perdido el significado Sí. que real en ciencia, y entonces cada persona pues dice, yo tengo una teoría. Sí. Y dices, o sea, no, tienes una hipótesis, no tienes una teoría sí, porque exacto. no has hecho Es una una serie de hipótesis. investigaciones No está sustentada. que sustenten eso. Sí. Y pues sí, justamente me quedé y creo que pues sería importante Sí. pues mencionar algunas diferencias de eso. Sí, tienes razón. Y yo creo que la usamos como la misma palabra, güey, que luego nosotros es muy común escucharla. Adaptación, ¿no? Exacto. Se está adaptando, se está liando. Ajá. Ay, no, la adaptación tarda miles de años y lleva muchos procesos evolutivos para que se considere una adaptación, ¿no? Justo el miércoles que empezamos la clase, pues hablamos de eso, Ajá. de que Sí, es uno de los sí, conceptos más usados, adaptación en la vida cotidiana, y lo utilizamos mal. Indiscriminadamente. Y justamente Para eso todo, ha güey. hecho, creo que hasta para los biólogos, que cuando están tomando la clase les cuesta más trabajo entender, porque ya lo tienen tan arraigado en el cerebro el uso de la palabra adaptación, que cuando tú le dices, es que adaptación es esto, y tienes que tener ciertos requisitos y esto, ¿no? Que lo usas. Ya te adaptaste en tu nuevo trabajo, en tu maestría, ya te adaptaste a este semestre, ya te adaptaste al otro. Lo usamos tanto que pierde ese sentido, y cuando te dicen, no, adaptación es esto, Sí, crees y que tiene es un proceso ajá, bien pendejero, ¿no? sí, ¿no? O sea, y pues se pierde el sentido. Yo les decía a los chavos, cuando logran entender realmente lo que es una adaptación, entonces ya van a poder utilizar Mínimo adaptación. le van a pensar así, creo que lo dije mal, ¿no? Ya por lo No menos sé, lo pueden sí. usar, pero A saben. lo mejor vas a decir me aclimaté. Ajá. Ahora, ¿no? Me aclimaté. Ujú. U otra cosa más, O ya más vas, adecuada todavía. o que lo es vas a aclimatar. igual y decir, pero vas a tener en tu mente. Pero vas a ser es como consciente. muy, Sí. O sea, sabes que lo estás usando mal Ajá. Sí. Por costumbre nada ajá, más, ¿no? en un Sí. contexto no biológico, pero en ese contexto no biológico está bien. Ajá, exacto, sí. Sí, Ya sí. cuando entiendes el concepto biológico y lo utilizas en otro en otro momento, entonces está bien, no hay como que ningún problema el hecho de que lo utilices mal. Que Sí. hemos dicho como que el lenguaje muta muy, Exacto. muy rápido, ¿no? Y entonces sí puedes decir, ok, cuando esté hablando con biólogos, pues voy a utilizar adaptación como Sí, debe sí. usarse. Cuando esté hablando ya mi jefita de que ya se adaptó a la nueva colonia, entonces le puedo decir, oye jefa, ¿ya te adaptaste a esto? Sin ningún problema, Sí. porque conceptualmente tienes ese conocimiento. Ujú. Y en este concepto de teoría también creo que pasaría lo mismo. Sí. Si sabe la gente lo que es una teoría científica, entonces sí puedes seguir utilizándolo de manera Claro. indiscriminada, Sí. pero pues ya conscientes de eso. Sí. De eso Y yo justamente. siento que eso viene justo el cómo nos los enseñan. Ujú. Porque yo tengo el vago recuerdo de cuando lo vimos en la primaria, de que vimos, ¿no? Que es una teoría, ¿no? La teoría es una idea que todavía no está fundamentada. Y entonces te queda así de... Sí, eso puede ser cualquier Bien cosa. ambigua, Los ¿no? Es una idea bien centavos, ambigua, ¿no? Los güey. centavos pueden ser una teoría. Ajá, exacto, entonces pues, no le dan el peso que realmente tiene una teoría, ¿no? O sea, sí, es algo que pues todavía no se comprueba como una ley, pero está muy sustentada, Ujú. ¿no? Todavía, o sea, tiene un peso fuerte, güey. Es que de hecho una teoría es un conjunto De ideas. de ideas, de hipótesis, de teorías, de leyes para explicar una De hipótesis fenomenología. comprobadas, Ajá, de hipótesis no comprobadas. exacto. Sí. Entonces, finalmente una teoría es algo, por ejemplo, la teoría de la evolución es algo que está súper comprobado con base en leyes, teorías, Sí. axiomas. Y que de hecho cada vez más la genética comprueba Exacto. más Sí, partes, güey. o sea, Ujú. le pone sustento a la parte teórica. A ver, la teoría es la parte que describe el mundo de manera abstracta, o sea, que no lo describe de manera matemática y Numérica, medible, ¿no? Ujú. Numérica, Ujú. que lo describe Sí. en una forma abstracta. De hecho, Sí, hay dos estado tipos de abstracto. teorías. Las teorías fenomenológicas que intentan explicar la naturaleza a través de matemáticas o de leyes lógicas, y las teorías que intentan explicar la naturaleza pero desde otro punto de vista un poco más conceptual. Ujú. Sí. Pero ambas están sustentadas con base en un montón de información, o sea, no Sí. son ocurrencias, y el problema es que nos los hacen ver como eso, porque normalmente en la vida cotidiana lo ocupamos como eso, como que tengo una teoría Sí, y lo asociamos con que se me ocurrió algo, sí. ¿no? Se me Ajá. ocurre
que si hago esto va a pasar esto. Sí. Que podría ser una hipótesis. Que finalmente eso es una hipótesis. Pero en En un ciencia estado también muy las hipótesis tienen sustento, o sea, porque tampoco son ocurrencias. No, o sea, ya hay un antecedente. Para generar una hipótesis debes de tener un antecedente exacto. y una justificación. Para generar una hipótesis poder tiene generarla. que tener ciertas características, Sí. ciertos sustentos, Tienes que utilizar el ciertos- método científico para generar una Sí. hipótesis. Sí, y no cualquier idea puede ser una hipótesis. También es cómo planteas tus ideas para darle ese rango de Pero como hipótesis. usamos también mucho esto de que no, es que hipotéticamente, Ujú. así como en un mundo Sí. abstracto, surreal, cuando realmente, pues no, güey, o sea, Sí. lo hipotético tiene un sustento, Ujú. es muy realista, busca un resultado lógico, ¿no? Ujú. Pero, y además es como el primer paso para diseñar un experimento, no nada más Sí. para quedarte en la fase abstracta mental de Ujú. lo que crees que De sucede. tu loquera, ¿no? Y es que de hecho actualmente la teoría es la forma en la que podemos, en la que se dice que se genera el conocimiento ya real, Ujú. o sea, a partir de las teorías. Ya Pues no. cuando hay una teoría es porque hay algo ya súper comprobado. Sí. Y entonces sí, como que ese Está. cuate que publicó eso de que esas son solo teorías, pues dices, güey. Pero qué teoría, o sea, también hay de teorías a teorías, ¿no? Y Justo. es como de, o sea, Darwin cuando hizo la teoría de selección natural hace 250 años, 230. Como 210. Sí, sí, porque apenas vi que de Russell Wallace fueron 200 años, sí, como 210, 220. El año pasado se cumplieron 210 años. Ahí está. O sea, hace 210 años, güey. O sea, ¿cuánto avance tecnológico ha habido? Como dice Oscarito, ¿no? Es que la genética cada vez está comprobando más y más toda esta parte y sigue siendo teoría, pero ¿qué teoría, güey? O sea, Ujú. hasta No, la pero fecha con 160, porque fue el 200. Sí, porque falleció, ¿no? No, o nacimiento. Es que publicó su teoría a los 50 años, entonces Ajá. son 210 de su natalicio Ajá. y 160 de que publicó su el libro. Ajá. Sí. Y pues no mames, es una teoría bien cabrona y ningún investigador hasta el momento, aunque dirigiera a este chavo, ¿no? En Facebook, es solo una teoría, nadie ha podido crear una teoría No, más sustentada, al contrario, la están reforzando más y más y más, Ujú. precisamente porque, o sea, es lo más coherente que hay hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces, De cada hecho, vez esa teoría se va haciendo pues cuando muy se chochísima. conjuntó las investigaciones de Darwin con las de Mendel, fue como en la síntesis La moderna, síntesis moderna, fue teoría como de, sintética. no mames, o sea, ya es otro pedo. Sí. Y sí, por supuesto, ha habido teorías que de hecho se han descartado, como la teoría geocéntrica. Y se le conoce así, como la teoría geocéntrica. Ujú. O sea, hubo personas que decían que la Tierra era el centro del universo, Ujú. o por lo menos del sistema solar. Sí. Y después Copérnico dijo no, el centro del sistema solar es el Sol y los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor de él. Ujú. Y en ese momento, pues él solamente dio esa idea y dijo, estamos equivocados en esta forma de pensar. Y después hubo más gente que dijo, Copérnico tenía razón, güey. Los planetas giran alrededor del Sol. Y se ha venido viendo, y ahora actualmente sabemos cómo es que los planetas giran. Sí, O sea, y que incluso toda nuestra galaxia con nuestro sol estamos girando Ujú. también. Sí, alrededor o sea, del todo eso. espacio. Y esos nuevos conocimientos vienen a reforzar esas teorías. Sí. Igual pasa con muchas, ¿no? Con la teoría atómica, que fue al sí. principio solamente, por ejemplo, Demócrito, que solamente dijo, hay partículas más pequeñas, ¿no? indivisibles que Sí. se llaman átomos y que forman la materia. Ujú. Pero él no tuvo nunca forma de demostrar ¿Nunca los eso. vio? Nadie los ha visto. Bueno, O sea, no tenía como... ajá, y después ¿no? hubo varias personas, ¿no? Como Lewis, como Rutherford, Ajá. Dalton, que propusieron modelos atómicos, o Sí. sea, que intentaron... El actual es el de Dalton, es el que se utiliza. No, según yo es el de Lewis. Luis. Ajá. ¿Lewis o Lewis? Yo le digo Luis. Luis. Pero... El Dewey. Pero bueno, como sea, ha habido mucho conocimiento que ha venido a aportar o a reforzar muchas de las teorías. O por ejemplo, justo la teoría de la gravitación En universal. ese caso de los átomos,
O sea, ¿cómo se llama este güey que hizo la tabla periódica? Pues se basó mucho también. Mendeleev, ajá. Se basó mucho también en eso, güey. Y tiene coherencia, güey, su organización, la periodicidad que tienen los elementos en esas secuencias. Justo cuando yo leía sobre la tabla de Mendeleev que dejó huecos. Porque justo decía, va a haber unos que aquí deben de ir, pero no los hemos encontrado. Y recuerdo justo el ejemplo del galio, ¿no? Que dijo, aquí va a haber un elemento que va a tener estas características, o sea, incluso calculó la masa molecular de ese elemento. Sin que lo habían encontrado. Y las características que iba a tener ese elemento. Los puntos de fusión y de ebullición. Y después alguien, de hecho hasta le puso nombre, ¿no? Le puso creo que gal aluminio. Ya después lo descubrieron y dijeron, güey, este elemento se va a acoplar en este hueco que había dejado Dalton. Y vieron, y le falló por décimas al peso. Él tuvo una teoría, güey. Sí, o sea. Y al final. En eso yo creo que fue una hipótesis. O sea, bueno, porque una hipótesis. O sea, la hipótesis se formula a base de observación. Entonces él observó cómo estaban los elementos y dijo, a ver, un elemento con esas características así, hasta se atrevió a ponerle nombre el cabrón. Sí. Que al final y dejó el huequito, ¿no? Que al final no se lo respetaron, pero las características estaban. Y esos huecos los dejó, yo pienso que con base a la observación que hizo, es decir, generó hipótesis que permitieron que pudiera dejar esos huecos. Y esa parte también, ¿no? Las hipótesis pueden o no ser ciertas, pero se formulan con base en observación. Observaciones. Tampoco son ocurrencias. Sí, finalmente no son ocurrencias. Sí, justo creo que sí está chido también mencionarlo, ¿no? Porque, bueno, ese rato mencionábamos que, lo que decimos son hipótesis, no son teorías, ¿no? Así cuando lo usamos, ¿no? Indiscriminadamente. Pero también dejar claro, una hipótesis no es cualquier cosa. Por lo menos científica. Ajá, una hipótesis científica también lleva su estructura, lleva su razón de ser. Y atrás de esa hipótesis hay mucha observación y también mucho sustento. Y está formulada con base en el método científico. Exactamente. Que es otra característica de una hipótesis científica. Que te digo, finalmente no es una ocurrencia, no es de que, yo pienso esto porque se me ocurrió, sino porque observé, porque ya experimenté incluso y entonces creo que va a ocurrir esto si nosotros hacemos esto. Y entonces ya haces una hipótesis, que no es una teoría, pero no es una ocurrencia. Sí, ¿no? O sea, como, no sé, güey, se me viene algo a la mente bien pinche loco, güey. Pues obviamente a lo mejor ni me va a dar nada, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo a generar hipótesis a lo güey, a lo loco, sin sustento, sin observación, ¿no? Entonces, por eso se deben de estar también bien sustentadas las hipótesis, al igual que las teorías, ¿no? O sea, para que no piensen que tener una hipótesis también hay que tener en cuenta eso, que una hipótesis, a pesar de estar bien sustentada, de generarse con base en método científico, puede no ser correcta. Sí. Porque bueno, en la naturaleza sabemos que de pronto se aloca y no sigue ni sus propias leyes, ¿no? A veces. Y también estaba esa parte, que por ejemplo en física, en química, se utiliza más, por ejemplo, de las leyes. Ajá. Las leyes de Newton, las leyes de la dinámica, de la termodinámica, en química igual, ¿no? La predicción de las reacciones y todo esto, porque hay una cuestión experimental mucho más controlada y que se rige justamente por estas leyes o por esas interacciones. Sí, pero es que todas estas, ahora sí que las vendes de un laboratorio, como dices, en un medio controlado, puedes manipular, bueno, y si hago esto, cambió así, y si meto esto, o si cambio esto, y comienzan a haber patrones para generar fórmulas, para generar explicaciones matemáticas, y ya es cuando le ponen leyes, ¿no? Que ya tienen una explicación más numérica, ¿no? Las leyes están explicadas matemáticamente. Exactamente. Y en biología es un poco más complicado, porque, por ejemplo, la evolución o una de las fuerzas evolutivas, las mutaciones, son al azar. No podemos predecir. Sí. Creo que de ninguna manera, ahí sí no estoy tan seguro. Según yo, no. ¿Qué mutación se va a dar si hay un agente? Bueno, las mutaciones, de por sí hay una tasa de mutación en cada especie. Hasta donde yo entiendo, nada más hay un promedio, una tasa de un porcentaje más o menos de la cantidad de mutaciones que hay, ¿no? En un
en cada generación. Ujú. Pero son como un 90%, 80% de mutaciones, que estas mutaciones se dan en genes que pues no codifican todavía para O que son algo mutaciones funcional, ¿no? silenciosas, ¿no? O son mutaciones que gracias a silenciosas, que sí. el código genético es redundante, Ujú. muchas mutaciones no son deleterias, ni buenas ni Sí. malas, son neutras, ¿no? Exacto. Finalmente, ¿no? Entonces, pero están las mutaciones ahí presentes. ujú. Y Enton- para que tú sepas en dónde, Exacto. para que tú sepas en dónde se va a equivocar la polimerasa, ¿no? Que es la polimerasa, Ajá. ¿no? La que transcribe, ¿en qué momento se va a equivocar esta cabrona? ¿No? Ujú. Al momento de transcribir. Sí, entonces decía que lo que estaba leyendo es que en biología justamente la mayoría de las veces se utiliza teoría en vez de ley porque no puedes predecir matemáticamente cómo se van a dar ciertos eventos. Sí. O sea, por ejemplo, las mutaciones, nada más como un ejemplo, pero hay un montón de cosas. El crecimiento de las especies, por ejemplo, de las plantas, Sí. tienes ciertos patrones que te van a decir cómo crecen, cómo se desarrollan, ¿no? Pero no hay algo que pueda decirte que así va a pasar. Por Sí. ejemplo, con cuestiones de la gravedad, sabes que si tú dejas caer un objeto, va a caer. Va a caer. Va a caer, sí. Siempre. Bajo ciertas condiciones. A menos que modifiques las condiciones. Ajá. Pero si tú estás en cualquier punto de la Tierra y tú dejas caer un objeto, va a caer. Porque hay una fuerza de gravedad que está Sí. actuando. Y es sobre la ese misma objeto. fuerza. Y es la misma. Creo que tiene ligerísimas variaciones. Por ejemplo, si estás a nivel del mar, a 3000 metros, a 8000 metros. Sí, pero me imagino que eso ya por la densidad, ¿no? Que Claro. la cantidad de oxígeno que hay en un lugar, entonces pues hay más partículas en el Y porque ambiente, a más más barreras. masa, más gravedad. Entonces, finalmente sí puede haber ligeras variaciones, pero esas variaciones también las puedes Pues calcular. y están comprobadas. O sea, también. sabes que la fuerza de la gravedad equivale Sí. a 9.81 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ujú. Y que ese número sí puede tener variaciones, pero las puedes calcular. Mínimo, sí. Puedes predecir todavía en cualquier momento Ujú. cómo va a no a reaccionar a cómo va a resultar, ¿no? Si Ujú. el mismo experimento que hagas en la playa, que lo hagas en el Nevado de Toluca, ¿no? Ujú. Por ejemplo. O sea, Pero- puedes predecirlo, pero el crecimiento, por ejemplo, de algún organismo, Ujú. sabes que sigue ciertos patrones, pero no estás seguro cómo Sí. va a pasar o qué va a ocurrir. Y yo siento que ahí tiene que ver, no sé tú qué piensas mucho sobre el cambio que hay en el ambiente, siempre. El ambiente está cambiando, ¿no? Los hábitats están cambiando, ¿no? Constantemente. Siempre estamos en un cambio constante. Ujú. Entonces yo creo que por eso es prácticamente imposible generar una fórmula, generar algo numérico para predecir esos cambios, porque hay Ujú. cambios chicos, hay cambios grandotes, ¿no? Desde el simple hecho de que un año llueve ciertos centímetros cúbicos y al otro año ya no llovió, y a los otros 3 años Ujú. llueve lo triple de los 4 años anteriores. Y de hecho, Entonces, cuestiones ¿cómo lo climáticas calculo, se no? pueden predecir hasta cierto punto, porque Ujú. no sé si has visto justo las predicciones del clima, muchas veces sí son como Y lo tienen que hacer diario, Ajá. o sea, diario tienen que estar monitoreando sus estaciones climáticas, porque en cualquier momento se puede condensar agua y pues, ya nos genera una lluvia, va a llover ya en 3 horas máximo, ¿no? Pero se condensó en ese momento, en ese mismo Ujú. día, ¿no? Entonces por eso los del clima están constantemente, Ujú. creo, si no mal recuerdo, creo sí, diario, ¿no? Los están, Diario, no recuerdo Re- cuántas veces al día, pero siempre tienen que estar, bueno, hay actualmente ya monitoreos sí, automatizados, por lo menos 3, ¿no? En la mañana, Ujú. en la tarde y en la noche, ¿no? algo como rudimentario, ¿no? Pero hay Sí. ya monitoreos automatizados en donde constantemente se Sí, están un viendo chingo de esos datos cambios. al día, Ajá. un chingo de datos al día y van generando así como, pues sí, patrones que dicen tal vez en un mes, O ¿no? hay O- 90% de probabilidad. Exactamente, dan porcentajes de probabilidad, nunca se habla exactamente, Ajá, ¿no? nunca dicen, va a empezar a llover. Sí. Y muchas veces sí ocurre, cuando te dicen 90% de probabilidades de que a las 2 de la tarde empiece a llover, y sí ocurre, pero porque hubo una observación y un análisis de esos datos que permitió llevar a eso. Ujú. Pero aún así, creo que nunca
He escuchado que digan, va a llover, o sea, Sí. que digan, hay 100% de probabilidades de Sí. que ocurra algo. Me recordó mucho esto que dicen de septiembre, güey. Ajá, Con justo, la justo temporada eso te iba a de los comentar. temblores, o sea, güey. No porque sea septiembre va a temblar México, ¿no? Y retiembla en su centro la tierra, güey. O sea, pues no, güey, simplemente son otras cuestiones. Todo el año va hay temblores, Ajá. ¿no? A cada rato, o sea, y no hay forma de... Justamente esas cuestiones son como impredecibles, ¿no? Los Sí. temblores que generan cambios, o sea, la Tierra se está moviendo y Está eso cabrón. está generando cambios que están afectando a las especies, Sí. que están afectando cómo están evolucionando Ujú. las especies. O sea, porque, por ejemplo, si surge un pedazo de tierra en medio del mar y genera una isla, como en el caso de Hawái, Ujú. pues eso generó un montón de especies nuevas Sí. que no existían antes y que ahora son, bueno, eran algunas propias de ahí porque ya se extinguieron, pero era impredecible que surgiera esa isla y que surgieran especies a partir de las poquitas que llegaron. Sí, Sin claro. embargo, así pasó y, y nadie lo pudo haber Lo- dicho, pero, No, no, dale. pero pues es parte de la teoría de la evolución, o sea, Sí. así pasa. Sí, no, está bien cabrón controlar lo natural, güey. O sea, Sí, la neta claro. está muy cabrón. Incluso ya lo habíamos platicado, del caso de estos investigadores que querían ver o documentar cómo va evolucionando Ajá. una isla. Y pones ahí su centro de investigación o bien aislado y todo el pedo. Y el güey que estaba haciendo la guardia se echa su sandwichito con su jitomate. Le anda del baño, se vaya en la isla. Y en su materia orgánica que dejó este cabrón, comienza a germinar un jitomate, güey, y ya valió madres el experimento, güey. O sea, son tan frágiles los ambientes naturales que con cualquier cosita lo fragmentas y se va al carajo, o ya no puedes ver lo que quizás iba a pasar, ¿no? O sea, ya no puedes seguirle la pista, güey, ¿no? Entonces está muy cabrón controlar Pero ahí, el por medio ejemplo, natural. también entra esa cosa como de, pero pues es natural, güey. Pues sí, o sea, cagar, pues después de comer, pues es natural, güey, ¿no? El vato, pues ya se andaba güey, ¿qué? O sea, justamente lo que querían es ver cómo hubiera funcionado sin intervención humana, pero es Ajá. imposible si mandas a alguien. Sí, desde que pusiste ahí tu centro, por muy aislado que estés, güey, o sea, ya, incluso si pues, eran paredes o muros como estos blancos, güey, ya está reflejando una luz que a lo mejor está afectando a las aves o a lo Ujú. mejor está afectando a otros posibles animales que ahí van a llegar o no sé, entonces ya estás, no sabes si ya lo estás modificando o no, Ujú. ¿no? Y es complicado eso, güey, que el humano pueda entrar a querer entender un ambiente natural sin modificarlo, Ujú. ¿no? O sea, lo mismo me pasó con mi tesis, o sea, yo que hice, cruzas entre dos morfos diferentes, pensando que no iba a haber frutos, y pues sí me dio frutos. Pero Ujú. entonces, ¿cómo lo haces en un medio natural? O sea, porque yo lo hice artificialmente, pero a ver, ponte naturalmente, güey. Pero eso también te da Empieza herramientas a la para verga. generar hipótesis, o sea, porque si Ya tú no sí viste genera un frutos buen- de manera natural, significa que hay algo que está ocurriendo ahí Sí. que hace que no haya frutos de manera natural. Ujú. Ya cuando te metes tú ahí, te disfrazas Sí. de abejita y andas ahí picando sus Sí, cuando lo anteras dicen y y eso. naturalmente, ¿cómo compruebas de que sí el puta madre? No, o sea, debe estar siguiendo ahí a ver, esta abejita o este polinizador venía libre de polen, agarró polen de esta y la seguí, llegó aquí, metió su polen y para comprobar si realmente son o no, está cabrón, güey. Ujú. Comprobarlo naturalmente está cabrón Sí. esos procesos, güey. Entonces, pues, siempre se quedan en teorías sustentadas, pero en leyes yo creo que sí está Ujú. muy cabrón. Y eso sí como La que naturaleza. a mí me hizo mucho sentido esa parte que decía que finalmente Sí. la física y la química también son naturaleza. También es parte de la naturaleza de la Tierra, Sí. por ejemplo, del universo, de la naturaleza del universo, porque por ejemplo las leyes de la gravitación rigen a todo el universo. Ujú. Entonces, pero las puedes explicar a través de modelos matemáticos bien Sí, la física cabrones. experimental ahí es la que se Ajá. dedica, ¿no? Y también hay física teórica que Sí, está bien perra. está bien güey. perra, Está bien porque perra. justamente están teorizando
se les están ocurriendo cosas, ¿no? Que tienen sustento, o sea, no es que digan, se me ocurre que el universo está funcionando así. Sí, no son ocurrencias como de que, ay, me dormí y se me ocurrió algo, nada mames, ¿no? O sea, son... Que también ha pasado, ¿no? Bueno, Que sí. alguien soñó algo y dijo, oye, soñé esto. Pero de que quedamos locos, güey, o sea, la neta yo sí pienso que como científicos quedamos locos, güey, de tanta información, de tanto que estamos observando, llega un punto que nuestra mente ya nomás está pensando en eso, ya nomás está pensando, digo, no sé, a mí me pasó, güey, y dices que así, de puta, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? A ver, vi esto, no mames, no, pero sí, ella está durmiendo, güey, ¿no? Pero por cuánto tiempo estuve allá chambeando con esa planta, güey, Ajá. ¿no? Yo siento que pues va por ahí, ¿no? De tanto que estamos tan clavados. No sé, yo me acuerdo que me contaron en alguna clase de cómo no me acuerdo cómo se llama, el químico que hipotetizó la estructura del benceno, que lo hizo a través de un sueño, güey. No mami. Ajá, no recuerdo muy bien cómo estuvo, pero dice que pues estaba ahí estudiando el benceno y quería pues ver cómo era la estructura, ¿no? Que es una estructura cíclica con dobles enlaces. Y dice que se fue a soñar, se fue a dormir. ¿Es un hexano? Es, un ciclohexano con ¿no? Tiene dobles enlaces cada segundo. Ajá, pero creo que van girando porque de hecho se van cambiando. De hecho se representa con un círculo, no como los dobles enlaces. Sí. Porque van girando, van cambiándose estos dobles enlaces. Sí. Pero me contaron que eso lo soñó, o sea, que se fue a dormir y que empezó a soñar, no me acuerdo con qué soñó, pero pues dicen, ¿no? Creo con serpientes, algo así. Y que cuando despertó dijo, a ver, güey. Y dijo, pues tiene sentido que sea una estructura así y así. Y después ya se vio, porque de hecho hay como el Panchito de la semana pasada, ¿no? Que comienza en el zoológico con hipopótamos, vamos a hablar de zoológicos, bueno, va a hablar de hipopótamos. Ajá. Y después se va a pinches drogas. Y después regresa con cerveza y dice, no mames, güey, ya como de un hipopótamo te surgió un chingo de ideas. Y, o sea, pero ahí también no significa que esa es la forma en la que, se hace ciencia. O sea, muchas veces eso ayuda, ¿no? Por ejemplo, la historia de Arquímedes, ¿no? Cuando lo de la corona y esto de que le dijeron, quiero que veas si mi corona, la mandó a hacer una corona del rey de ahí, o no sé si era rey, no sé cómo se les llama a esos reyes. Figuras, digamos que es el rey, mandó a hacer una corona y le dio el rey a los que iban a hacer la corona cierta cantidad de oro. Y le dijo, quiero que hagas una corona con todo este oro que te estoy dando. Y cuando le dieron la corona, llamó a Arquímedes y le dijo, oye, quiero que me digas si estos güeyes utilizaron todo el oro o le pusieron más cosas para porque haz de cuenta, les dio 1 kilo de oro y la corona pesaba 1 kilo. Pero dijo, quiero que me digas que o sea, la masa era la misma. Sí. Como cuando vas a vender tus latitas de aluminio y no le echas piedritas para que pese más. Pero pues él no tenía forma porque como era una estructura irregular, no podía calcular el volumen. Y estaba preocupado porque pues no sé qué le iban, lo mismo. No sé qué le iban a hacer. Si no, pues yo creo cortarle la cabeza, güey, si le iba bien. Pues, entonces andaba bien preocupado. Y dijo, es que tiene la misma masa, güey, pero ¿cómo puedo saber que que es todo el oro? Que es todo el oro, ¿no? Y que pues, dijo, pues en lo que pienso voy a echarme un baño. Y llenó su tina completa de agua y se metió y vio que su volumen era proporcional, ¿no? Que el agua que salió era, bueno, no lo vio en ese momento, pero dijo, me metí, entonces el volumen que yo ocupo debe ser el volumen que es el que se salió de la tina. Y dijo, bueno, entonces ya sabían que había cosas que tenían la misma masa pero ocupaban volúmenes diferentes. Y entonces ya tenían de alguna manera el concepto de densidad. Sí.
y al meterse la tina dijo, pues con esto entonces puedo calcular el volumen que tiene la corona y ver si es todo el oro, porque sabían ya que el oro tenía cierta densidad y que otros metales tenían otra densidad, y justamente a través de eso descubrió que la corona no estaba hecha con todo el oro que le habían dado, que les habían dado a esos güeyes. Y le cortaron la cabeza a los otros, güey. Supongo, pero la cosa es que ocurrió de esa forma, ¿no? Que dicen que salió así encuerado, gritando Eureka. O sea, porque dijo, ya, no, o sea, ya lo tengo, ya sé cómo hacerle. Pero no siempre, pues, es la forma en cómo se genera el conocimiento. Muchas veces ha pasado así, ¿no? Por serendipia, se le llama. Ah, la serendipia. Por cuestiones como el del sueño del benceno, o este cuate que se fue a bañar, ¿no? Y hay muchas cosas que se han descubierto así, que no forman parte del método científico, pero han generado o han ayudado a generar conocimiento finalmente. Sí, digo, o sea, no crean que todo lo que se piensa, ¿no? Se puede sustentar o es bueno, ¿no? Justo ya el método científico es lo que te va a decir, a ver, generaste esta hipótesis, ¿no? Mientras te bañabas, vamos a comprobarlo. Va a llegar un punto que, pues, incluso desde la metodología, güey, ¿no? Antes del resultado va a decir, güey, solamente, esto sí fue una ocurrencia, ¿no? Y pues ya. O puedes soñar algo y decir, oye, vamos a ver si esto que soñé puede tener algo, pero a través ya, ahora sí, del método científico. Ya el método científico es el que va a decir, o sea, sí o no, ¿no? Y como dice, las hipótesis, generalmente los científicos se esfuerzan mucho porque la hipótesis sea comprobada de una forma aceptada, ¿no? Que ¿cómo le llaman? Que sea válida, ¿no? La hipótesis, que realmente se haya comprobado con el método científico. O que se fortalezca, porque también como que decir que sea válida es un poco totalitario y en ciencia por lo menos casi no debemos ser así, totalitarios. Entonces es decir como que, mi hipótesis se fortaleció con estos experimentos o con esto que yo estuve pensando. En muchos casos la hipótesis sale pues, nula, ¿no? O sea, dices, no, pues no fue por aquí. Pero pues justamente tienes dos hipótesis, ¿no? Generas una y automáticamente se genera una hipótesis alternativa que es, esta es la que yo espero con base en mi observación, pero puede que pase esto. Y muchas veces sí, ¿no? Sí ocurre lo contrario. Y eso no significa que tu investigación sea inválida. Sí. Simplemente. Pero generó conocimiento, ¿no? Indica que bajo ciertas condiciones lo que tú pensabas no se va a cumplir, ¿no? O no va a tener fortaleza a la hipótesis que tú habías generado. Sí. Pero eso no significa de ninguna manera que hayas hecho un mal experimento o que hayas realizado una mala hipótesis. Sí. Simplemente que bajo otras condiciones, pues ya no se acepta o se fortalece y entonces no va a pasar a formar parte de una teoría, por ejemplo. Que de hecho, muchas teorías, que otra vez les repetimos, que las teorías están conformadas por muchas hipótesis, sean válidas o no, están conformadas por ellas, por muchas leyes, axiomas y teoremas e investigación que ha surgido durante mucho tiempo. Sí. Entonces, pues justo eso, ¿no? Que no es que una hipótesis no válida no pueda de alguna manera formar parte de una teoría, siempre y cuando esté basada en método científico, puede formar parte de ese conjunto de teorías o de leyes que están rigiendo una teoría. Sí, concuerdo con eso. ¿Y ya no le comentaron nada más a este chavo? Lo dejaron en visto. Pues, o sea, como que, pues hubo una, ¿cómo se dice? Una polarización en los comentarios. ¿Sí? Sí, o sea, porque muchas personas decían justamente eso. Te digo, había comentarios bien chistosos como de, pues serán sus parientes porque los míos no. O cuestiones como de, es tu tío, güey. Ajá. No, ahí estaban, Alexis, tu tío, mira, aquí está. Sí, o sea, comentarios que te digo que eran como muy graciosos. Que no sé también desde qué punto de vista lo hacen, ¿no? Porque, pues sí, cuando estás viendo esas fotos sí se te ocurren cosillas. A lo mejor es gente que simplemente, o sea, que sí cree en la evolución,
pero nada más, pues se puso a cotorrear y dijo, pues serán sus parientes porque los míos no. Nomás por puro coto. Ajá, exacto. Puro coto, pero hay algunos que sí, o sea, y muchos recurrían a la religión, por ejemplo, ¿no? Como no, o sea, en la Biblia dice que es así y así, entonces esto no puede ser. Y, o sea, te digo, como que muy polarizado en ese sentido. Estaban los que decían, pues es que sí, está comprobado, hay muchas leyes, hipótesis que dan sustento a la teoría de la evolución. Esto, sí. Y que también el problema, como lo decías hace rato, es que no nos han enseñado evolución, por ejemplo, a nivel básico. Es algo que te deberían enseñar en la secundaria, en la preparatoria. Sí, las ciencias naturales en la escuela básica, a nivel básico, o sea, no se meten a esas cosas. No recuerdo en qué, creo que en prepa y secundaria, cuando daba clases en el colegio, era una sesión, 2 sesiones a lo mucho de evolución. O sea, ¿qué les enseña? Si te ponen Darwin, ¿no? Mendel y ya, o sea, pues nomás te da chance de hablar. Darwin hizo esto y esto y esto, y Mendel hizo esto y esto y esto. Y pues acabó, es también un error, bueno, no sé si error, porque los maestros que dan esas clases no tienen esa formación. Claro. Por la razón que tú quieras, porque yo recuerdo, creo que recuerdo muy bien que en el libro de Ciencias Naturales de 5º grado en la primaria venía, se hablaba un poquito, no tampoco a profundidad, pero en el libro hablaban de Lamarck y de Darwin. Y decía que Lamarck proponía que las jirafas, por ejemplo, aumentaban su cuello como por necesidad. Por necesidad, ¿no? Exacto, porque por necesidad de alcanzar las hojas de los árboles más altos. Y que entonces eventualmente empezaron a hacer más largo su cuello. Y entonces y Darwin decía que nacían jirafas con cuellos más pequeños y con cuellos más largos, y la selección natural era la que decía favorecía los cuellos largos. Favorecía los cuellos largos, pero no tanto, porque también llegan a tener problemas si tienen cuellos más largos. Sí. Pero, y yo recuerdo que, porque, o sea, yo me puse a leer el libro, y sí decía todo eso, o sea, no lo explicaba a profundidad, pero ya te hablaba de las diferencias entre las ideas de Darwin y de Lamarck. El punto central sí venía. Ajá, pero el maestro nunca nos dijo nada de eso. O sea, estaba ahí en el libro y por alguna razón, no sé cuál, nunca nos dijo que había dos personas importantes, porque Lamarck yo considero que es evolucionista. Sí. O sea, su teoría no estuvo, no tuvo... esa teoría, porque tuvo otras investigaciones que pues sí aporta un poquillo, ¿no? Y de hecho, actualmente dentro de la teoría de la evolución, se tiene que hablar de Lamarck. O sea, porque fue un personaje el cual su hipótesis no se vio fortalecida, pero generó una de las primeras ideas para poder hablar de la evolución. Entonces, el hecho de que, como te decía hace rato, el hecho de que no haya, de que su hipótesis haya sido errónea, no quita que haya sido importante y que esté dentro de la teoría de la evolución. Sí, es un buen ejemplo de Lamarck. Y pues yo considero que es un personaje muy importante, aunque muchas veces hasta nos burlamos de él, ¿no? Que dices, es que eso es muy lamarquiano, es que eso, tiene, o sea, estás pensando muy lamarquiano, que no sé qué, y pues también el hecho de que pensar lamarquianamente significa que no nos enseñaron evolución, que tampoco creo que sea una necesidad y profundizar mucho. No, pues por ejemplo, a nivel de la primaria, pero por lo menos mencionarlo, decir, es que Lamarck decía esto, Darwin dijo esto, actualmente lo que la comunidad científica acepta es esto, con base. Sí, la cosa es de que pues se le debe de estudiar, ¿no? A esos temas, yo creo. Bueno, a todos, en general, claro, ¿no? A todos, pero en esta parte de la ciencia, yo creo que en muchas de las ocasiones, como que se le deja a un lado, güey, no sé, yo, es como mi percepción, ¿no? Personal. Como que a veces se le deja un poco al lado y ya así nada lo que dice el libro, esto y ya, ¿no? Pero te digo, a veces ni siquiera te dicen lo del libro. ¿Qué pedo? Y, o sea,
no sé, un punto malo que nosotros tenemos, ¿no? Cuando entramos a esta parte de la ciencia es de que, pues, a nosotros no nos enseñas las TICs, ¿no? Que las tecnologías para implementar hacia el conocimiento, ¿no? Hacia el aprendizaje. O sea, nosotros es un punto malo nuestro, que no nos enseñan cómo enseñar, ¿no? Pero a estas personas que sí les enseñan cómo enseñar, no les enseñan cómo aprender o cómo acercarse a la información para dar la información correcta, de la manera correcta. Entonces yo creo que tienen 50% ellos y 50% nosotros, ¿no? Entonces ya ahí de entrar ya de cada docente como decir, bueno, güey, no soy científico, pero pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, yo ahorita en las clases de biología intento hablarles un poco de cómo funciona la evolución y decirles, la cosa está así, ¿no? Como decías al principio, que muchas veces por alguna razón se sigue utilizando ese esquema del mono y que últimamente fue poniéndose erguido hasta llegar al ser humano. Cuando ya se sabe desde hace mucho tiempo que así no es, o sea, no es una evolución lineal. Y te digo, no sé por qué se sigue utilizando. Y entonces yo ya por lo menos trato de decirles, es que así no es, la evolución funciona así, así, así. Yo creo que de manera muy, muy, muy general también. Yo creo que por lo mismo que criticamos mucho aquí en el programa, ponen a personas que no saben tomar decisiones o no saben qué decisiones son las correctas en ciertos puestos, ¿no? Ponen personas ajenas a esos puestos. Yo creo que por ahí va, porque información hay un chingo, güey. Información hay un chingo y que en los libros de textos de la SEP sigan apareciendo esas ideas se me hace muy tonto, güey. La verdad se me hace algo muy ilógico que sigan tomando esas ideas ya o viejas, dándoles validez, o seguir dándoles porque esa validez. te digo, creo que es importante hablar de, por ejemplo, cuando también recuerdo que en geografía, creo, no me acuerdo en qué año, se hablaba de la teoría geocéntrica y de la teoría helocéntrica. O sea, creo que también es importante saber que antes se pensaba de una manera diferente y que después vino alguien y que con sus observaciones pues vio que no que no era así. Sí. Y eso también te habla de que la ciencia que el avance científico puede incluso refutar cosas que se pensaban, como o sea, porque durante mucho tiempo se creyó eso, que la Tierra era el centro del... Y yo creo que sí es bueno poner esas teorías que han sido ya refutadas, ¿no? Para contraponerlas con las más fundamentadas y justo darle esa validez de que, mira, ve, es que esta decía esto, ¿no? La que ya se refutó y la que sigue fundamentada dice esto. Y si se dan cuenta, esto es diferente de esto y esto. O sea, contraponerlas para darle ese sustento del por qué son las más sustentadas, ¿no? Darle esa lógica, porque las teorías son lógica también, ¿no? O sea, hay que explicarlas con lógica, ¿no? Y a mí me gusta mucho en la materia, cuando yo fui alumno, y qué bueno que se sigue dando todavía de esta forma, cuando hablan sobre las teorías del origen de la vida, ¿no? Que de la panspermia y toda esta onda pues de la endosimbiosis. Todavía se habla de la generación espontánea. La generación espontánea. Cuando está comprobadísimo pero, que no es así. Sí, pero se habla de ella porque pues, fue una teoría que tuvo un peso durante un cierto tiempo y también trajo como para dar contexto, ¿no? Ajá, exacto. Pero justo yo creo que el chiste cuando usamos esta información es de sí están estas, pero no darles el mismo nivel de validez a la más fundamental, no, también es esto, porque a veces creo que cuando se enseñan de esa forma, las ponen en un mismo plano a todas, como existen todas estas, ¿no? Y ya tú decides cuál es la que te pareció más chida, ¿no? Sí. Entonces es como de no, o sea, sí existen estas, ¿no? Pero esta es acá, porque no están validadas, pero está, güey, ¿no? O sea, yo creo que por ahí también va ese problema de que se mencionan todas, pero al mismo nivel, ¿no? Entonces, pues ya tú te quedas... Entonces, ¿cuál es la chida? Sí, y también siento que cada vez es más difícil eso porque el fractal de tiempo, o sea, como que siento que cada vez nos toma más tiempo decir como, o sea, como todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tienen que aprender los morritos dentro de 100 años, pues van a hacer un chingo más de cosas, más en la primaria, en la secundaria, o sea, hechos científicos que cambiaron la historia, por lo menos. Cada 100 años, güey, pinches libros son más, o por lo menos se pierden más cosas.
tienes que dejar más cosas de fuera para que todo quepa en un curso, ¿no? Sí. Entonces como que también siento que ahora como tenemos todo ese contexto de teorías, que de pronto todas están rebajadas hacia lo mismo y parece que están como en el mismo punto que la que es, o las que son más cercanas a lo que creemos que es real, ¿no? Sí, yo creo que sí también va, por eso la cantidad de información que hay. Cada vez es más, ¿no? Está cabrón, sí, güey. Mejor hay que regresarnos a nada más leer un libro y ya. Sí. No, es que, por ejemplo, ahorita están haciendo en biología una reestructuración, por ejemplo, del curso del plan de estudios. de biología evolutiva, porque ahí no hay información. O sea, el trópico seco generalmente siempre ha intentado poner muchas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, actualmente ya se dan cosas como la epigenética. Incorporan, se actualiza con nuevos, información sí. nueva, pero se había estado haciendo pues por iniciativa de, oye, salieron esos artículos, esas nuevas investigaciones. propia del grupo, ¿no? Ajá. Y actualmente ya está habiendo una reestructuración Del plan de estudios. del plan de estudios, Sí. para que ya sea homogéneo, ¿no? Que esté que todos enseñen lo mismo. que todos los, porque además del grupo hay otros profesores que también están enseñando biología evolutiva y Sí. quizás la están enseñando de otra forma. Sí, o sea, y justo qué bueno que mencionas eso de que todos estén en el mismo canal para la enseñanza. Porque fíjate que yo en una materia de sistemática, ves que hay escuelas del pensamiento, Ajá. ¿no? La neta la reprobé y la tuve que rebuznar, güey. Pero mi primer profe, con el que la reprobé, pues él es Saludos. él sabe quién es. Sigue hablando. No, habló mucho tiempo de mí, güey, en sus clases. Él, pues, es cladista, güey, ¿no? Y con el que la rebuzno, me sale fenetista, güey. Entonces, cuando estoy tomando la clase, bueno, pues, o eso, lo real es lo cladístico o lo fenetista, güey, o sea, qué pedo. No, porque ellos dan sus clases desde su escuela de pensamiento, Claro. pero no te recalcan así como, a ver, yo soy fenetista por esto y esto y esto, entonces el curso se va a basar en esto. O sea, como que, pues, esas variaciones en las escuelas de pensamiento de los profesores también, yo creo que generan mucho ruido si tú no puedes como que discernir esa parte de, pero es que él habla desde el punto cladista y él habla desde el punto fenetista, ¿no? O sea, ya hasta que sales dices, bueno, pues con razón estos güeyes dicen cosas diferentes, Claro. ¿no? Por su escuela de pensamiento, pero yo creo que tener una homologación, homogeneización estaría chido, güey, que Aunque para también evitar es muy esto. complicado, ¿no? Sí. También se ha visto que esa diferencia de escuelas de pensamiento y ese choque de ideas a veces lo que hace es que surja otra vertiente que a lo mejor lo que hace es tomar en cuenta ciertas consideraciones en las que no se ponían de acuerdo entre ellos y hacer como algo, no necesariamente que sea mejor, pero pues que te haga transitar otro camino lógico. Sí. De hecho, en muchas escuelas se están peleando bien cabrón, güey, o sea, científicamente, pero académicamente, pero se están peleando, güey. En textos, ¿no? Sí, o sea, que aquí está mi artículo, güey, órale, perro. Dale, güey. No, pues aquí va el otro, madre, ahí te va este, güey. Y se están dándose, están agarrando de chongo. pero Sí. cabrón, o sea, Sí, en zonas, por ejemplo, como bien clavadas como la física cuántica, sí, o sea, es un ir y venir, un jaloneo, o sea, Sí. de pronto uno dice, no, yo postulo esto, no, pues mira, yo postulo esto y nada de lo que han dicho antes tiene sentido dentro de esto, ¿no? pero justamente están proponiendo esas ideas con base en investigaciones, no en ocurrencias, Sí, no. o sea, no es que digan, es que publicaste esto y entonces yo te voy a Y no decir es por esto. ir en contra, Ajá. es siempre como en búsqueda de la verdad. Exacto, ¿no? y creo que eso es muy importante también recalcar, porque a veces quizás pensamos que se están peleando porque me cae mal mi colega, O y porque no. pienso distinto. Ajá, porque me cae mal y pienso distinto y pienso que él está equivocado
Pero no, simplemente es porque están buscando la verdad ambos. Sí. Y dentro de esa búsqueda de la verdad están generando información que dice, mira, yo encontré esto y entonces lo que tú dices pues no tiene tanto sentido. Pero no es porque me caigas mal. De hecho, científicamente o académicamente pueden estar así y ser compas bien, Sí. pero bien cabrón, o sea, órale, vamos por unas Sí, chelas. exacto. Pero ya en la universidad, no, este güey es Sí, que es como tener ideas políticas distintas, ¿no? Ujú. Sí. O irle a dos Yo- equipos distintos de fútbol. Exacto, ¿no? O sea, Yo ahorita soy pejista, güey. Hasta que se acabe la beca, güey. No, se acaba la beca y ya es otra Y ahorita historia, el chino trae todo aquí, es Claudia, dice. Juega la Rosalía, güey, ¿no? Iba de motomami, el chino. Sí, güey, no mames. Y es Sheinbaum, y es Claudia. Es Claudia, güey, es Claudia. Sí, ya, Pero no, se acaba la beca y- Aguántame un añito y ya va a ser otra historia. Y pinche güey. gobierno puto. No tengo nada de ti, güey. Nuevamente. Pues sí. Ay, no. Pues está cabrón, güey, con estos debates, ¿no? Es que Está. el pedo es eso, que si hay algo, si hay un... a nivel como, digamos, social, o no sé cómo llamarle, a esta persona, por ejemplo, que publicó, es que eso es solo una teoría. Ujú. ¿Cómo le explicas que... O sea, porque sí le puedes explicar, pero en ¿cómo un lo haces? comentario de Facebook, Ajá, además, exacto. ¿no? ¿Cómo logras que entienda a través de un comentario de Facebook, a través de una respuesta a su comentario, que la diferencia entre teoría e hipótesis y, por ejemplo, el pensamiento que tiene? Porque seguramente su pensamiento pues es religioso, quizás. ¿Sabes también que es complicado ahí que el negacionismo, o sea, ya sea, o sea, esta idea, el negacionismo es lo que genera que haya, por ejemplo, a veces antivacunas, que haya Ujú. terraplanistas, ¿no? Es gente que no quiere que le impongan algo. Y muchas veces, cuando tienes ese tipo de gente que es negacionista, no importa qué tan buen pedagogo seas, ni qué tan buen comunicador del conocimiento claro. seas, esa persona está negada. Ujú. Está negada de origen, está sesgada y ni siquiera cree que, sin importar cuán lógico sea, Ujú. como estos terraplanistas que dijeron, no, voy a hacer mi experimento. Hicieron su experimento y comprobaron que la Tierra era Justo- redonda. Tal, que Justo en la mañana estaba viendo uno de que decía, terraplanista comprueba que la Tierra es redonda. Y es como, no, güey, o sea, estuviste tan negado, que ocupaste todo tu intelecto, güey, ¿no? Diseñaste un experimento que, en efecto, si la Tierra fuera plana, hubiera mostrado... O sea, tu experimento estaba bien. Y es que el que estaba viendo, no sé si es real, pero empezó explicando y puso dos, como una placa así y otra de este lado, y hizo un agujero a la misma altitud, a la misma altura, y puso una lámpara. Bueno, le dijo a su compa, enciende la lámpara del otro lado. Dice, si la Tierra es plana, entonces vamos a ver la luz que tú tienes, ponla a la misma altura de los dos huecos que hizo en las paredes. Dijo, como la Tierra es plana, vamos a ver tu luz. Si la Tierra es esférica, entonces tendrías tú que levantar la lámpara sobre tu cabeza para poder verla. Y estaba explicando, dice, no, pues vamos a ver que la Tierra es plana, ¿no? Y a continuación, Y ¿no? ya le está hablando a su compa, le dice, enciende tu luz. Ya la encendí, no la estoy viendo. Dice, esto está raro. Y dice, a ver, levántala sobre tu cabeza. Y la levanta y se ve la luz. Y se queda así como de... Pensando, solamente Sí. pensando. Pero pues no, ya no vimos ya no vi, por lo menos yo, o en ese clip, la continuación o qué sucedió después. Porque el título pues sí decía, terraplanista confirma que la Tierra es redonda. Y, o sea, Güey, la cara que puso cuando levanta la lámpara y se empieza a ver la luz es como de... Y dices, no mames. Qué putazo, ¿no? Para él, para Sí. sus ideales, para su escuela de pensamiento, güey. Qué putazo, güey. No Sí, mames. o pues toda la banda antivacunas, por ejemplo, que
que le fue mal, por ejemplo, por no vacunar a sus... que eran fetos, ¿no? Que no, por no vacunar a sus morrillos, Que yo siento también que esta parte de los periódicos, de las revistas con sus títulos amarillistas, güey, también tiene mucho que ver, güey, o influencia mucho al pensamiento de las personas, ¿no? De que ocupan el virus para generar la vacuna, ¿no? O algo así, o sea, pues sí, güey, hay vacunas que ocupan el mismo virus, que lo inactivan, ¿no? Para pues generar así surgieron las primeras vacunas, o sea, güey. sí, te están inyectando virus inactivo, güey, o sea, pero estos güeyes ponen pinches títulos amarillistas y las personas se espantan, güey. Pero luego prefieren homeopatía. Homeopatía, sí, güey. Sí, y también nuestra culpa de que vemos un título y nomás por el pinche título y no nos vamos al cuerpo del texto a leer lo que sí, no, está prefieres pasando, ¿no? terapia También con es... cuarzos, güey. Sí, güey. Sí, o que la verdad también es muy complicado educar una opinión. Sí. O sea, no solamente que, ay, pinches huevones que no leen, que sí, es cierto, estoy de acuerdo, pero también educar una opinión es muy difícil hoy en día. O sea, antes tú podías ir a un libro y estar bastante, o sea, si era una enciclopedia científica, de ciencia, pues por lo menos para el momento en el que estaba publicado podías estar bastante convencido, no digo 100%, pero bastante convencido que había un común acuerdo entre la comunidad científica que lo que estaba diciendo ahí, pues, era muy probable. Es que siempre, y creo que históricamente, ha sido muy complicado que la comunidad científica comparta el conocimiento que genera a la población en general, por varias razones. Sí, por varias razones. Primero porque sí hay cierto elitismo dentro de la ciencia, lamentablemente. Mucho. Mucho. Sí, el academicismo es una forma de elitismo. Sí. Sí, claro, entonces creo que esa parte sí es importante pues ir quitándola porque Sí. eso también ha hecho que ahora, por ejemplo, que se piense que los científicos, de hecho, no me acuerdo si lo hemos comentado aquí, creo, que no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero un alto porcentaje de la población mexicana cree que los científicos son malos. Sí. No, apenas ni les había contado. ¿Sabes qué estaría, Sí. estaría bueno, güey? Que ahora les pidieran, se me ocurre, que ahora les pidieran a los científicos que sí, vas a hacer tu paper, ¿no? Tu publicación, pero también tienes que hacer un video de YouTube en el sería que chido. en palabras sencillas, no tienes que explicarlo a profundidad, pero en palabras sencillas expliques qué pedo con tu... Pero Sí. justo también tiene que ver con quienes te evalúan o quienes te están dando recursos, porque justamente el CONACYT, por ejemplo, Sí, te da puntos por cada investigación que hagas, pero no te da divulgación. pero te da diferentes, o sea, por un artículo, por un paper, te da cierta cantidad, pero por un artículo de divulgación te da Te mucho da. menos. No, creo que ni te da, güey. O No, ni te da, no está te da muy poco, porque Sí, te pues. da muy poco, o sea, si tú tienes un programa de radio, entonces un estás programa de estimulando. tele, un podcast, No te un da TikTok, nadie. no te da, Sí. te da uno, haz de cuenta, y en el otro te da 10 o 20. Entonces el científico, pues tiene hambre, güey. Sí. Estás obviamente estimulando el crecimiento del conocimiento en cierto Sí. sector. Ajá, y no entonces, la divulgación pues en otro. el investigador prefiere estar haciendo artículos que no van a leer Nadie. más que tus colegas. Y los güeyes de la revista. Ajá, y los Ujú. güeyes que van a revisar el artículo y ya, o sea, lo van a leer 50 personas. Sí, porque lo publicas en Facebook y nadie lo va a Ajá. leer, No, ni siquiera, o sea. Entonces, no te están dando nada. Y por ejemplo, un programa de radio, por ejemplo, en una radio como el Radio Radio Universidad, UAM. Radio Mucha UAM gente o no lo la radio de la escucha. UNAM, lo ve muy poca gente, pero lo ve más gente que la gente que lee el artículo. Güey, Pero sí. no te dan puntos por eso. Entonces, el No lo científico, estimulas. el académico, Eso y- prefiere hacer artículos a decir, ok, me voy a tomar Eso y... una hora del día para preparar un programa de radio. Un video de Eso y un ¿sabes video. qué otra cosa? Que apenas tocamos ese tema ahí en la maestría sobre... ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo se llama? ¿La de la colonización? Colonialismo lingüístico. Colonialismo, ajá. Que precisamente los investigadores se esfuerzan por publicar en inglés, güey. Por publicar en inglés porque las revistas de renombre se publican en inglés, güey. Por ejemplo, en este caso la biodiversidad mexicana se publica en inglés. La revista de qué- Biodiversidad qué- Mexicana, publicada por la UNAM, se publica en inglés. O sea, Y es para darle validad Científica. Pero a ver, eso está a punto de cambiar.
por muchas Ojalá. razones. Sí. O sea, dentro de los próximos, bueno, a ver, no sé, a lo mejor algo cambia, pero pareciera que por primera vez en la historia el poder del mundo, o sea, como no está, la hegemonía del poder no está necesariamente en Estados Unidos y tampoco con los angloparlantes, ¿no? O sea, como antes, que era justo también los británicos. Y culturalmente hablando, o sea, no solamente económicamente, sino culturalmente hablando, tal vez tampoco ya no tanto, güey. Porque todos quieren ser latinos hoy en día, güey. Sí. Gracias, Bad Todos Bunny. quieren güey, y recientemente Peso Pluma, o sea, también como que todos sí, quieren güey. ahorita hablar español. Estaba viendo la güey. otra vez que Pues el español en es el idioma Rusia- más hablado, ¿no? En Rusia, creo que, no, es el No. chino o Ajá. Creo sí. que es que los chinos tienen una sexta parte de la población. Ah, bueno, eso La sí. India O sea, son un tiene- chingo. ¿Sabes la por qué India son un tiene chico? otra Se sexta aperraron. parte. Ajá. La India tiene Sí. otra. Pero el sexta español es más hablado que el inglés, Sí. o sea, a nivel Eso global. sí lo había escuchado. O sea, era una cuestión económica, Ujú. o sea, de poder económico el hecho de que el inglés sea el lenguaje de la Sí. ciencia, no tanto que fuera el idioma más hablado. Ujú. Pero justo ahorita puede haber un Sí, cambio ojalá con todo y- esto. Porque la verdad sí, ya de esos temas que tocaron en la maestría, pues empecé a pensar, pues sí, o sea, como por qué tenemos que nosotros forzarnos a publicar de nuestra biodiversidad mexicana en un idioma que no es de Ujú. México, en un idioma que no es, que la población, la sociedad, no va a leer si no sabe inglés. Pues sí. ¿No? O sea, ¿cuántos saben hablar bien en inglés para leer un artículo, güey, ¿no? De ese tipo. O sea, ya de ahí comencé a comprender, pues, nada. No, o sea, yo... Sí es muy bueno saber inglés, ¿no? Todo, pero yo... Me convenció esa parte de... ¿Por qué tengo que hablar inglés o publicar en inglés si yo estoy hablando sobre biodiversidad mexicana, Ujú. ¿no? Y además de que se comienza a mutar mucho el lenguaje mexicano, el del español, por tanta mezcolanza que hay con el inglés. Los anglicismos, ¿no? Los Por ejemplo. anglicismos, justo apenas trató de esos temas en la maestría y dije, no, pues sí tienes razón, güey, ¿no? Y ya ahí estamos evitando, de alguna manera, que la población que habla español llegue a la información científica, porque Ujú. estamos publicando en inglés. O sea, incluso aunque esté en español es difícil que lo lea la Sí. banda, pero si está en inglés mucho menos, Luego güey. complicas más. Ujú. Sí, se o sea, lo complicas incluso a algunos científicos, güey, que Sí. no tienen ese, Sí. que digo, a lo mejor deberían de tener una comprensión lectora de un lenguaje extranjero, pero Ujú. generalmente se tiene, pero, o sea, ¿cuál es la necesidad? sí. En este caso, sí, o sea, si hay algo que hizo que el inglés fuera el lenguaje de la ciencia durante mucho tiempo, pero, pues, ¿para qué? O sea, realmente, ¿cuál es esa necesidad? ¿Por qué no publicar en español, Sí. justamente? Y más como Y dice Chino. especialmente actualmente que puedes cambiar un texto a otro idioma en Claro. pinches segundos, güey, o sea. O públicalo en los dos idiomas, ¿cuál es el pedo? Sí, Sí, exacto, publican en los dos idiomas, especialmente si la revista es mexicana. Ujú, especialmente si está publicada por la Universidad Nacional Autónoma de sí, México, güey. como Ujú. ¿por qué la tienes que escribir en inglés? ¿Inglés? ¿Por qué, güey? ¿No? Sí. O sí, o sea, creo que es un problema de todos los países, por ejemplo, latinos que hacen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los brasileños también tienen que publicar en inglés, los franceses, todos. Hemos platicado con unos brasileños que hablan portugués, nosotros hablamos español y nos comunicamos en inglés, güey. Ujú. Y a O lo sea, mejor entonces- podrían comunicarse en español y portugués, güey. Le O sea, entiendo más al portugués que al inglés, Sí, güey. o sea, que ellos escriban en portugués, bueno, ya yo me dedico a transcribirlo y a ver qué es lo que dijo. Y yo escribo en español y ellos que se dediquen a transcribirlo y ver lo que Ujú. dije, ¿no? Pero pues los dos nos ponemos en inglés, pues vale madre. Ujú. Sí, vale para los dos. Para Sí. los dos, güey. Y justo como dices, o sea, pues si tú tienes que hacer el esfuerzo, si te mandan un correo, por ejemplo, un investigador de Estados Unidos, te lo mandan en inglés, tú tienes que hacer el esfuerzo para traducirlo. Sí. Y escribir. Y luego por respondérselo en inglés al Ajá, perro, güey. ¿y por qué no entonces tú no se lo mandas en En español, español. y que él tenga que esforzarse para entender Pero a tu ver. correo? Podríamos.
Pero por alguna razón. Yo creo que no lo hacemos. No lo hacemos, güey. Por alguna razón Y estás ahí. Y es lo que dice Sí. el chinito. Ajá, exacto. El colonialismo lingüístico. Sí. Que no nos damos cuenta. Pero ¿sabes qué? Si Bad Bunny ya lo hizo. Si Bad Bunny ya lo hizo, güey, pues quizás sí deberíamos, Pues él, por ejemplo, a ver, no como decir, perros ustedes, ¿verdad? Ahí les va la nuestra, sino como decir, pues, estamos en las mismas condiciones, ¿no? Sí. ¿No? O sea, hagamos el mismo esfuerzo. Él creo que dijo, ¿no? Que él no va a cantar nunca en inglés porque, no sé por qué, pero dijo que no iba a cantar en inglés nunca por alguna razón de Creo él es activista en Puerto Rico sobre también el colonialismo que tiene. Pues es que Puerto Rico es una colonia. Sí. Aunque Estados Unidos diga que no, que es una colonia, güey, no mames, que no mames. Que no chingue, güey. Es una colonia de Estados Unidos. O sea, es neocolonialismo. Sí, son de las, está cabrón. de las colonias Es de Puerto de las Rico, está pocas cabrón. colonias contemporáneas que existen. Pero es una colonia, güey. Sí. Y pues en ese sentido creo que tiene razón, güey. O sea, ¿por qué tenemos que acatar esas incluso leyes que no están escritas? Porque no hay obligación de, como decías, ¿no? O sea, ¿por qué tienes tú que escribir una respuesta en inglés si tú no eres angloparlante? Sí. Sí. No es tu obligación. Sí, y fíjate, yo por ejemplo ahí, sí, cuando empecé la banda, yo no me di cuenta en ese momento, pero siento que escuchar tanta música en cierto idioma y en cierta forma, cuando yo empecé a producir de manera natural, lo empecé a hacer en inglés. Y ahora me doy cuenta, desde hace unos años, que es difícil conectar con la gente que te escucha. O sea, pueden escuchar la energía de tu música y decir, wow, suena chingón, suena padre, eso está chingón. Pero lo que estás diciendo, algunos lo van a entender, pero la mayoría no está conectando 100% con lo que estás diciendo. Y a lo mejor como cantante, como artista, pues quisieras que sí, ¿no? Quisieras que conectaran con eso. Y ahorita yo creo que, y yo lo hacía también como en algún momento diciendo como, no, pues es que qué tal que nos volvemos famosos, es más fácil crecer siendo una banda en inglés que en español, pero ahora... Pero ya vino Peso Pluma y te dijo, perro. No, ahora desde hace tiempo he pensado como, güey, es que yo mismo disfrutaría más mis canciones ¿En español? En español. Digo, en la música creo que hay cierta licencia para eso porque, claro, o sea, la gente, como dices, quizás es el hecho, mucha gente en México, por ejemplo, escucha música en inglés, aunque no la entienda. Por alguna razón, la conectas escucha, con el conectas ritmo, con la algo. melodía, algo que te transmite. La otra vez estaba escuchando, bandas de rock que están cantando en lenguas indígenas, güey, en tzotzil, en náhuatl. Está chido. Y no sé si entiendes ni madres, pero dice, suena chido. Y bueno, yo las he empezado a escuchar un poco. Sí, por la composición y, que tiene. Ajá, y tienen algo. Y ya, si quieres, te metes, entiendo un poco más de inglés que de náhuatl. Pero ya si quieres te metes y ves la traducción y dices, mira, está diciendo estas cosas, está haciendo en algunas, por ejemplo, hacen letras con respecto justo a su cultura. O sea, lo que quieren es eso, ¿no? Darse a conocer a través de, rescatar, darse a conocer a través de su lengua materna o de su lengua, indígena. Y eso está muy chido. Pero justo en la parte de la música es como que tiene cierta licencia de que la música, ¿no? De la parte artística, es como la música la sientes. No tienes que entender mucho el idioma porque estás llevándote esta estética, ¿no? Esta sensación al escucharla. Sí. Pero sí, en esta parte científica es como que, pues sí, güey, o sea, ¿por qué tengo que esforzarme? Porque en la música no tienes que hacer eso. O sea, entiendo lo que dices, lo entiendo creo que muy bien, pero no hay tanta necesidad de voy a poner a traducirme esta canción porque si no, no lo voy a entender. Sí. No es completo. Sí, creo que lo puedes diseccionar por partes. Aunque sí creo que sigue siendo una barrera, ¿no? Claro. A lo mejor cuando juegas un videojuego, justo como te diviertes y todo, pero sabes que a lo mejor, a mí me pasaba eso cuando era morrito. No hablaba muy bien inglés y luego había juegos que no podía pasar, ¿no? Porque no tienen las instrucciones, ¿no? No tenía las instrucciones. Sí, te dice, ve a la izquierda, ¿y tú qué hago? Y pues te quedabas bien trabado, entonces como que traslado eso a la vida, claro. En algunas situaciones, al arte, a la política, a la economía, y pues siempre eres un analfabeta en algún contexto, y ¿no? en el caso de la ciencia, o sea, si tú tienes que leer un artículo
que va a servir para tu investigación, para tu tesis, por ejemplo, y dices que ese artículo lo han citado tanto que tengo que leerlo, o me dijeron que habla del tema que yo estoy leyendo, y entonces tengo que leerlo y entenderlo para poder, pues justamente reforzar mi tesis. A mí me dijeron en uno de mis seminarios y he escuchado pero es que no tienes, literatura citada en inglés. Como, ¿por qué, güey? ¿No? O sea, y he escuchado otros de... ¿Qué tal que estoy haciendo estudios de textos náhuatl? ¿Para qué verga voy a tener? Sí, o sea, y mi profe que ahorita me está enseñando... Porque también hay investigaciones... Que me está enseñando español también. En inglés sobre el náhuatl. Él me dice, o sea, mi tesis fue sobre español. Y llegan pero es que te falta literatura en inglés. Se le aventa un chingo de artículos en inglés. Ahí está, pues, para que no diga. De coreanos que hacen artículos sobre el español. De estadounidenses que hacen artículos sobre el español, güey. O sea, era algo muy necesario, pero pues bueno, pues lo pide, güey. Pero pues es que justamente si no te quitan la beca, güey. No, es que justo ese tipo de cosas no deberían ocurrir, creo. Yo también estoy de acuerdo. Sí, el problema es que cuando entonces estás condicionando el resultado, estás condicionando el proceso y no estás dejando que la persona a la que le diste valor, a la que dijiste, ok, yo sí creo en que tu proyecto y tú como persona, porque vimos tu perfil, porque hiciste un examen, porque ya pasaste estos filtros, no digo que tú ya riendas suelta, ¿verdad? Pero los demás deberían ser nada más guías, güey. Sí. O sea, y obviamente guías en el sentido de ayudarte, de guiarte el camino por el que puedes o debes transitar, pero también como gente que se emocione por lo que estás haciendo, güey. Sí. Y siento que en la academia no pasa eso, güey. O sea, como que llegas con tu tutor y tu tutor le vale madre lo que estás haciendo, no se emociona al respecto de eso. Sí. No me gusta, deberías cambiarlo. Exactamente. Deberías acercarlo a esto que yo sí sé dialogar, yo sí sé trabajar. Así como, o luego hasta osan decirte como, yo por ejemplo en alguna ocasión apliqué examen a la facultad de Fiseño de la UAM y para una maestría y puse un proyecto que era de rock and roll, ¿no? Y la maestría se llama Imagen, Arte y Cultura y Sociedad y me dijeron que no podía hacer una investigación sobre el rock and roll en Cuernavaca porque el rock and roll era música y que la música no era imagen y que la música no era cultura y no era arte. ¿Qué? Y yo es como, güey, o sea... O sea, está condicionando, güey, el arte ¿cómo ellos, me pueden bien cabrón? decir el núcleo académico de una maestría? Cacho, güey. Que son los que van a educar a las siguientes generaciones de maestros. Güey. O sea, ¿cómo van a hacer cómo puede que estos 4 o 5 güeyes estén haciendo una declaración tan torpe, ¿sí? ¿no? Tan poco informada y... tan sesgada nada más para decir, no quiero salir de mi área de confort, no quiero tener que trabajar con tu tema que no se acerca al de ninguno de nosotros, ¿no? O sea, porque como nosotros no hacemos nada sobre música, no te podemos asesorar, entonces no queremos aprender contigo en tu proceso, ¿no? Y eso siento que pasa todo el tiempo, o sea, todo el tiempo desde las licenciaturas, desde las maestrías, doctorados. Hay gente que hace doctorados, maestrías y ya nunca se dedica a la academia, güey. Que dice, no, güey. O hacen su investigación porque su asesor les dijo, pues vas a hacer esto. Porque incluso en doctorados, cuando se supone que ya cuando vas a hacer una tesis de doctorado, es un proyecto básicamente... cuando te cambia todo tu proyecto. Ajá, básicamente que tú diseñaste, una idea tuya. Ajá, ya en doctorado es una idea tuya, ¿no? En licenciatura se permite un poco más que tu asesor. Es la idea del asesor, realmente. Que llegues al despacho de alguien y apoyes. Y te diga, mira, tengo este proyecto, ¿quieres o no? Ahora, el jalo. Sin embargo, es tu responsabilidad hacerlo también, ¿no? Pero se permite un poco más, ¿no? En doctorado se supone que la idea es que tú tengas ya un proyecto que tú hayas estructurado y que digas, mira, yo quiero hacer esto. Usted trabaja algo similar o parecido a esto y entonces quiero que me asesore porque usted ya es un investigador. Que al final también te terminan cambiando cosas o haciendo cosas que tienen que ver mucho con los problemas dentro de la academia. Sí. Pero pues sí, es un problema grave, creo, en esta cuestión. Que no se queda solamente en lo del idioma, sino ya en cosas de, pues, no te permiten
no hay expresión, ¿no? No hay una libre expresión ahí de lo que tú quieras hacer. Porque a lo mejor tu idea está medio mafufa, medio marihuana, pero te pues puede ayudar. A lo mejor la está sustentando bien. Pero tu asesor, como una persona que sabe del tema, te puede decir, mira, ¿por qué no mejor le hacemos así, así, así? Y ayudarte justamente, a asesorarte, güey, como qué es lo que debería hacer. No estás considerando esto, no estás mirando hacia acá. Y que te convence de que si no cumple con tus objetivos, pero que te lo diga, que te lo sustente, no es que, mira, ve, va por aquí y no lo está cumpliendo. Pero es tu decisión, ¿no? Sí. Sí, güey. Y incluso hasta lo que, por ejemplo, regresando lo del idioma, a veces no puedes compartir ni siquiera tus artículos con tu familia o con tus amigos. Sí, claro. Porque ¿cómo le dices a tu jefa? Mire, jefa, ya salió mi artículo. Aquí está, léalo. Pues nomás dicen felicidades porque pues un artículo publicado pues tiene renombre, ¿no? Y que tu nombre aparezca, ¿no? Ahí como autor. Por ejemplo, pero no lo lee. En las titulaciones, pues muchas veces te dicen, ¿no? Tu comité, ya cuando terminó tu exposición y te evaluaron y alguien dice, ¿no? Oye, explícale a tu familia que está ahí presente en el examen de qué trata tu proyecto, en palabras que ellos entiendan, porque a lo mejor estuvieron ahí presentes, pero no tienen idea realmente de lo que expusiste. No, nomás vieron los putazos con tus revisores, ¿no? No, vieron que te estaban pregunte y tú, aguante. Y ya hasta me desmayé, güey. No, y luego nada más estás escuchando que si la filogenética, que si el papilo, que si no sé qué tantos, ¿no? O sea, que... Sí, así, aquí era la comida. O sea, sí. O sea, ¿sí pasó o no? Y al final algunos dicen, oye, ahora explícale a tu familia que entienda lo que acabas de decirnos a todos. Y a veces lo haces, a veces no puedes mucho porque sí, también nos cuesta mucho eso, explicarlo de manera coloquial, digamos. Claro. Pero si está en inglés, más aún, ¿cómo le haces para que, o sea, decirle, mira, jefa, ya salió mi artículo, está en esta revista, indexada y todo, ahí está, te lo dejo, ahí léelo. Ponle en el refri, ¿no? Sí, ¿no? Lo pega ahí en el refri, pero, pues, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, o a tus mismos amigos, o sea, sí, van a estar bien contentos tus compas, güey, pero no van a leer tu artículo, güey. Y a lo mejor no porque no les interese, sino porque está esa barrera de que, güey, tengo que traducirlo. O pues igual me lo chuto a leerlo así pues nomás, al pelo, pero es como ¿no? Y no sé, creo que pues sí es parte de esa barrera en cuestión del idioma, en cuestión del colonialismo lingüístico. Regresando a la parte de las hipótesis, ahora sí nos explican todas estas hipótesis y estos teorías en inglés. Vale, madre. Sí. Al menos nuestra comunidad latina, pues vale madre. O sea, no se entienden, ¿no? Se quedan con lo único que le dicen. O te metes a buscar un documental y está en inglés, ¿no? O sea. Exacto, güey. O sea, pues ya se difuminó la parte de querer entender qué es una teoría, qué es una hipótesis, qué es una ley, ¿no? Y ahí viene toda esta onda. Sí, y pues sí tiene muchas repercusiones porque, por ejemplo, ves que, por ejemplo, en la clase de Hawái, de biología de islas, generalmente se deja un video, pero casi todos los videos que hay están en inglés. Sí. Y los dejamos, pues asumiendo, creo que está mal, viéndolo desde cierto punto de vista, dejárselos así, o sea, porque si de por sí es complicado ver, o sea, obligar, digamos, a ver un material, un video, lo que sea, de alguien que no esté interesado, o sea, interesado de, lo voy a ver por mi propia, gusto, por mi propio gusto. A veces aún así dices, yo quería ver esta película, pero en mi idioma y todo, doblada, como sea, y no me gustó. Cuando se los dejas de tarea es aún más. Y entonces... A los 5 minutos ya están divagando, ¿no? Ajá. Sí. Y si se los dejas en un idioma diferente, incluso aunque tenga subtítulos, es como de...
pues es que Sí. ya es otra cosa. Y lamentablemente creo que nosotros también asumimos como que pues es que tienen que saber inglés esos chavos, o no saber, pero hacer el esfuerzo de entender el Eso video. es Ya es el pedo. complicado estar leyendo O sea, y que- estar viendo las que sí imágenes. tienen que saber porque como lo decíamos, como los pinches artículos están en inglés, como los documentales están en inglés, como muchos cursos, si se quiere meter a un curso en línea de una plática de alguien, va a estar en inglés. Si viene un pinche picudo de no sé dónde, de China, Claro. no lo va a dar en inglés, digo en español su plática, güey. La va a dar en inglés, Ujú. porque el perro coreano está asumiendo que es el idioma más punto medio de entre todos, ¿no? Pero, o sea, sí hay, cuando los gringos, pues nada más tienen que ir a la escuela, güey. Ujú. O sea, no tienen que hacer nada más, güey. ¿Les enseñaron Nada más. español? Algunos. Pues, como lengua extranjera, Ujú. güey. ¿Verdad? Pero no es como de que Tienes o sea, que saberlo a menos- porque los artículos a están en menos, español, a ver, ¿no? yo creo que incluso esos güeyes, supongamos, un gringo entra a estudiar letras, se avienta su tronco común y dice, yo quiero estudiar letras hispanas, iberoamericanas, güey. Que No estudia les va a leer en Cervantes. inglés, no les va a leer en español, güey. Nada, ven. Va a leer traducciones, Ujú. Sí. o sea, va a leer traducciones de esos libros al inglés. ¿Y a poco, cuántas veces no te han dicho, no, güey, es que no es lo mismo leer a Nietzsche en alemán? Es como, Ajá. ay, güey, pues no mames. O Está bien perro, ¿no? Sí. toda la banda cinéfila, ¿no? Exacto, sí. Es que tengo que ver la película en el En su idioma, idioma. en su idioma. Sí. Para distraerme con los subtítulos y entonces no ver ni lo que pasa ni los subtítulos, güey. Pero incluso hasta te dicen, bueno, yo he escuchado a Sí, varios, como te estás perdiendo ajá, algo, ¿no? te estás perdiendo algo porque también contrataron o seleccionaron a ese actor porque es buen actor, pero aparte por su voz, por las características que hace cuando habla. Y de alguna manera creo que tienen razón, Sí, porque razón. sí, la parte histriónica de esa persona incluye todo. No y luego solamente... escuchas los doblajes y Ajá. no lo sé, Rick. Sí, y bueno, de hecho hay películas dobladas que creo que son mejores, ¿no? Shrek. Shrek, Es sí, una obra maestra, güey. el doblaje, Sí. dices, El güey, chaval. De hecho, En o sea, español de España, güey. Shrek siento que no es tan buena en cualquier otro idioma. en como lo inglés, es en bueno, yo español mexicano. las he visto, no me acuerdo por qué razón la vi en inglés, pero en español dices, güey, no Sí, mames, el no. pinche Eugenio Derbez se mamó, bien cabrón, güey, o sea, hizo una adaptación magistral, ¿ya merito? Magistral de esa película, güey. Sí, no, güey. La neta, sí. Sí. No, escuate, la neta yo sí siento que debemos de trabajar nosotros desde nuestra parte científica en acercarnos más desde nuestra trinchera a explicar estos temas sobre que bueno, ya como docentes, que nuestros alumnos entiendan la importancia de estos conceptos, Sí. la importancia de estos conceptos, la relevancia que tienen y que no lo tomen a la ligera, güey. Digo, al final de cuentas, pues para eso es la academia, ¿no? La parte Ujú. de la docencia, de que entran a esta parte y que deben de entender cómo es la realidad, ¿no? Y que no se dejen chamaquear por cualquier título publicitario. Claro, o cualquier sea, revista, finalmente, cualquier- o sea, yo no estoy en contra, así de manera tajante de la gente, por ejemplo, que sea creyente de una deidad No. o cosas así. O sea, de verdad que no. Pero el problema es justamente, o sea, de que no entendemos los conceptos. O sea, el hecho de que alguien sea, o sea, porque lo dijo, el comentario fue eso, o sea, como que es una teoría y por lo tanto es una ocurrencia de Darwin y de todos los que secundaron. Demerita mucho ¿Eso? el Ujú. concepto, güey. Sí, exacto. ¿no? Lo demerita Pero muy justamente tiene que ver con que lo usamos tan cotidianamente que se ha erosionado y ha perdido el significante que tiene esa Sí. palabra. Entonces, no es el hecho de decirle, ay, es que estás bien mal porque tú eres una persona religiosa o esto, no. Sí, ¿no? Más bien es que entiendan el concepto y ya cuando lo entiendan, entonces Sí. se haga un debate o podamos Sí, o platicar sea, de una forma ya los dos al mismo, o sea, conceptualmente Nivel, bien sí. ok. sí, o Si sea, me está diciendo que es una teoría, pero
es por esto, y esa persona ya me puede decir, ok, pero yo pienso que está mal porque hay otras ideas así, y entonces... Yo pues, creo que repartir culpas, ¿no? Llegar a una... Yo como que estoy haciendo ese comentario de, no, es que sí, yo no he leído mucho, ¿no? Yo no me he dado la tarea a investigar. Y culpas de, sí, yo también como científico no me he dado la tarea de llegar a esas personas que no son de esta área para explicarle cómo es, ¿no? O sea, ya es esa cuestión de repartir culpas, llegar a un punto medio donde ya se pueda dialogar esa onda. O sea, esos conceptos, ¿no? El mismo concepto de evolución, que la gente lo ve como eso, como que para ellos la evolución es lo que del mono al hombre y pasando así como linealmente, ¿no? De hecho hay hasta un libro, no me acuerdo de quién es, del papel de trabajo en la... ¿Cómo se llama? El papel de trabajo en la transformación del mono al hombre, que es una cosa social. Y la gente lo lee, o sea, el libro está muy bueno, pero justamente piensas que el trabajo hizo que el mono evolucionara. Y dices, como que... Hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Ajá, o sea, porque te está hablando de esa linealidad que no existe en evolución. Sí, no existe. Entonces, conceptualmente creo que es, más bien, es importante entender los conceptos y entonces ya podemos, como les decía al inicio, hablar en términos coloquiales con ellos, sabiendo cuál es el significado original de esos conceptos. Y entonces ya podemos decir, ya te adaptaste a esto, mira, eso evolucionó así. Sí. ¿No? También, por ejemplo, actualmente ya se sabe que por ejemplo, que las aves son el resultado evolutivo de los dinosaurios. Que ellos evolucionaron en las aves actuales. Y no los cocodrilos. Ajá. O los reptiles. Que de hecho, los cocodrilos están menos emparentados con los dinosaurios que las aves con los dinosaurios. Pero también a veces en Facebook justamente he visto que dicen, es que la evolución, por ejemplo, que dicen, la evolución en Pokémon, ¿no? Que dices, es el Pikachu. ¿Es lineal? Pikachu evoluciona en el... No me acuerdo cómo se llama el otro güey. Y en otra caricatura, ¿no? En Digimon. Este güey digievoluciona en otra madre. Sí. Y la evolución real dicen, el dinosaurio evoluciona en una gallina. Está más correcto, pero tampoco es que haya cambiado, o sea, que el tiranosaurio se convirtió en gallina. No, hubo una serie de sucesos paulatinos. Ya cayó el meteorito, mejor me convierto en gallina. Ajá, o sea, no, güey, no pasó así tampoco. Está un poco más correcto pero tampoco es como eso, ¿no? Yo creo que son temas complicados que sí hay que tener, ¿no? Que hay que tener en mente y saber cómo abordarlos con las personas que no están involucradas en la ciencia. Y a mí sí me gustaría recalcar esta parte de que no sé, o sea, como decir de esa manera no me llega la idea de como de, es que nosotros sabemos, ¿no? Otras cosas que ustedes no, como algo clasista, no, es como de cada quien tiene su área de conocimiento, ¿no? Y el chiste es homogenizarnos todos a lo que tú sabes, a lo que yo sé y llegar a un punto en donde ambos comprendamos las cosas, ¿no? O sea, va a haber cosas que tú sabes más que yo, hay cosas que yo sé más que tú, solamente llegar a un punto medio en el que todos estemos... Y no significa como bajarte al nivel de alguien, o tener que decir, es que no puedo platicar contigo porque pues no entiendes esto, o sea, hacer como dices, tener, no sé, un equilibrio para poder platicar con alguien, para poder debatir de una manera, ¿qué sería? ¿Equitativa? Amena. Sí, sin tener que decir, es que... Y comprender ya bien estos conceptos. Y no decir solamente, es que estás diciendo teorías, y eso no es. Estás diciendo eso. O sea, justamente poder hablar de una manera bien. Sí. Sí, pues yo me quedo con eso, cuate. Sí, pues yo también. Hay que meterle más chamba para esos conceptos que nosotros entendemos o tenemos más experiencia, que las demás personas también lo comprendan. Desde nuestra trinchera, ¿no? De la ciencia, sí, güey. Me quedo con eso. Pues
Creo que... Yo Así nomás. Yo también me quedo con eso. Si me das tantito de eso. Sí, adelante. Sí, de hecho, yo también me quedaría con esa parte, creo que con eso concluiría. Sí. Y ya lo dijiste tú, entonces ahí me quedo. Pues así nomás quedó, ¿no? Entonces, O sea, pues ya sabes, pinche gobierno puto, güey. No, que ahorita... No, o sea, sí estoy teniendo de él, pero pues es puto, güey. Ah. Eso no Que lo no de, tiene- no lo delimita, no güey. tiene nada de malo, ¿no? Mentira no es. Sí, Ok, así. pues banda, ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. TikTok, ya. Ya. Cuando salga este video, seguro ya estamos en TikTok. Nada. Ujú. Y pues entonces ya saben, ahí síganos, banda. Suscríbanse al canal YouTube, compartan, comenten, denle like a todo, ahí Sí. ya saben. Ya hemos visto que están poniendo ahí, proponiendo temas, entonces próximamente Sí, está vamos chido. a checarlos para traerlos a la mesa, ¿no? Un día Sí, que llegue el claro. chino y diga, ahora vamos a hablar de esto que alguien preguntó, que dijo en Sí. un comentario, pues va, Ahí los tomamos en cuenta, sí. Simón. Pues ya. Así nos Pues quedó. banda, así nomás quedó. Nos vemos. ¿Es lo tuyo? ¿Cuál es el mío, güey? Tomen conciencia. Tomen agua, tomen conciencia, digan a la banda y pues aquí andamos. Y eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Nos vemos. Corte.